Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente me tocó la bendición de compartir un poco de lo que vamos a ver los miércoles de aquí en adelante. Vamos a estar estudiando un libro, el libro de sana doctrina. Pero, ¿qué es todo esto de la sana doctrina? Y, y yo quisiera que aprendiéramos juntos, ¿verdad? Que aprendiéramos juntos qué es y qué es lo que vamos a tratar de estos libros. Pero antes que todo, vamos a orar. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Padre, en esta tarde, Señor, te agradecemos por tu infinito amor, Señor, que tienes para con nosotros. Por esa misericordia, Señor, que tú tienes día tras día, Señor. Sabiendo que somos tan imperfectos, Señor. Pero aún así, con tu inmenso amor, tú nos perfeccionas, Señor. Tú nos justificas y nos presentas ante el Padre, Señor, como puros. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Te pido, Señor, que en esta tarde tú unjas mis labios, mi mente, mi corazón y pueda expresar, Señor, con todo mi amor, Señor, todo lo que es, lo que hay y lo que hemos de aprender de tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Yo creo que nos estamos ambientando. Le estaba comentando a mis hermanos que el domingo pasado estuvimos abriendo la congregación en un lugar muy amplio. Y no tanto por el edificio, yo siento como que Dios va a hacer algo tremendo en ese lugar. Nos va a usar como esas piedras vivas. Nos va a usar porque Él quiere manifestarse, mis hermanos, a través de nosotros y uniéndonos, eso lo va a hacer el Señor. No lo vamos a hacer nosotros, no lo vamos a hacer, lo va a hacer su palabra, su Espíritu Santo, y la misma presencia de Dios va a ir caminando ahí con nosotros, abriendo brecha, abriendo caminos. Simplemente nomás hay que dejarnos guiar por Él y Él su mano poderosa se va a manifestar. Eh, Antes que todo, yo quisiera introducir un poquito a lo que es la sana doctrina. A veces confundimos muchas cosas y a veces decimos, ¿qué es esto? Si Dios nos trajo a que conociéramos la palabra, no doctrinas. Doctrinas pues son enseñanzas que vienen en la palabra de Dios. Y sana, pues de algo que sea sano, no malo, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a introducirnos. Había un pastor que llevaba años predicando un mensaje de esos de prosperidad y prometiendo sanidad a su iglesia. Y a eso le encantaba a la gente de la iglesia, ¿no? Pero luego dice, dos de sus hijos murieron en un periodo corto de tiempo. Uno de violencia y el otro de enfermedad. Su mensaje de prosperidad empezó a desmoronarse. ¿Dónde estaba la bendición de Dios? ¿Por qué le estaba pasando esto? Y eso a veces nos preguntamos nosotros, a veces cuando no es, claro que Dios nos quiere prosperar, claro que Dios, pero muchas veces le damos un enfoque demasiado a las cosas y así como que uno dice, así debe ser, pero cuando no, cuando Dios te trata contigo y vemos que esas enseñanzas muchas veces nos enfocamos más y perdemos lo que es las enseñanzas fundamentales que en la palabra de Dios viene, ¿verdad? Dios le reveló a este pastor que él estaba predicando un falso mensaje que hizo daño a su congregación y los dejó fíjate, sin preparación al enfrentarse a las profundas realidades del sufrimiento. Predicar esta doctrina falsa parecía dar resultado a corto plazo, pero a la larga estaba llevando a la gente tras riquezas y bendiciones que la Biblia nunca promete y quitando el enfoque de las promesas mayores de las escrituras. Y eso es lo que pasa cuando nos enfocamos a enseñanzas erróneas, ¿verdad? La iglesia necesita una sana doctrina para poder enfrentar las complejidades de la vida y de la fe. Pero, ¿qué es la sana doctrina? Una de las ¿cómo se dice? Definiciones
o se nos dice que la sana doctrina es la enseñanza bíblica y adecuada de verdades teológicas que llevan a la salud espiritual y a vidas transformadas, tanto de los individuos como de la iglesia. Y eso es lo que es, individualmente tiene que impactar a nuestras vidas, pero a la vez tiene que impactar a través de la congregación como conjunto, como equipo que somos, como uno que somos en Cristo Jesús, no individualmente, sino en Cristo. La sana doctrina debe ser el contenido de cada sermón, de cada estudio bíblico, de cada canción y de cada libro que se lee en la iglesia. Y debemos amarla. ¿Sabes por qué? Miren, vamos a amarla, debemos amar la sana doctrina porque Dios ama la sana doctrina. Ahora, parece muy religioso esto, pero dice que las escrituras ordenan que los líderes retengan la palabra fiel que es conforme a la enseñanza y que sean capaces también de exhortar, o sea, que de animar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, debemos hacerlo con lo que está, con la esencia que está en la palabra de Dios, con los fundamentos que nos brinda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para refutar muchas veces cosas, ideas humanas, ideas a veces que vienen a nuestra mente, ¿verdad? Y no nomás puede ser mía, sino puede ser de diferente canal. Entonces tenemos que tener eso en mente. La sana doctrina fluye de las palabras de Dios y de su voluntad revelada en las escrituras. Dios nos dio su palabra y una sana doctrina para que podamos conocerle, amarle, obedecerle y enseñar a otros acerca de él y de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Fíjense, también debemos amar la sana doctrina porque hace madurar tanto a los individuos como a la iglesia. La doctrina que no es sana, fíjate, trastorna la fe, extravía a la gente y finalmente nos hace perder el tiempo. Como le sucedió a este pastor que les comenté al principio, enseñar sana doctrina lleva a la madurez espiritual, tanto en individuos como en la iglesia, en su conjunto. Efesios 4 del 11 al 14. Dice, y eso es lo que hace. Y conforme nos alimentamos de sana doctrina, vamos teniendo menos gustos por la teología que da comezón del oído, lo que queremos oír. Muchas veces nos agrada cuando nos dicen, tú eres alguien especial, y tú eres, sí nos agrada, a mí me agrada, a mí también, pero muchas veces estar, ¿cómo se llama?, dando más énfasis en eso cuando deberemos aprender ciertas cosas fundamentales. Fíjense, conforme vamos alimentando, vamos teniendo menos gusto por la teología de la que da comenzó, dice, ¿verdad? Pero que luego nos deja insatisfechos fíjese, y necesitados de lo que verdaderamente necesitamos. ¿Se me entendió? A veces parece trabalengua, ¿no? Te lo vuelvo a repetir. Nos va a quitar el gusto por el escuchar lo que a veces tenemos de comezón de oír, pero que luego nos deja insatisfechos y necesitados de lo que verdaderamente necesitamos. La sana doctrina hace crecer nuestra fe y nos lleva a invertir el tiempo sabiamente para Cristo y su reino, haciendo madurar a la gente y a la iglesia a la imagen de Dios. Eso es la sana doctrina, tener dice que nosotros debemos cada vez parecernos más a Cristo. Yo sé que mientras tengamos esta carne, a lo mejor nunca lo vamos a lograr. Yo sé que no, a lo mejor no lo logramos, pero en Cristo dice que vamos mejorando en Él. No tanto por el esfuerzo, por lo que uno puede hacer, sino por lo que Dios está haciendo en nuestra vida y a través de la iglesia. Debemos amar la sana doctrina porque fluye del Evangelio. En 1 Timoteo 1:11 dice que Pablo dice que la sana doctrina es según el glorioso evangelio de Dios bendito. El evangelio es un mensaje para ser proclamado y enseñado. Nuestro amor por el evangelio debería estar fuertemente atado con el amor por la sana doctrina, ya que comunica las verdades del evangelio que trae salvación a los oyentes. Fíjense, yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Fíjense, en 1 Corintios
2, del 12 al 16. Se lo voy a leer en una versión Reina Valera y se lo voy a ver en una versión de traducción del lenguaje actual. Fíjense la diferencia que hay, pero bueno, lo esencial es eso. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual, en 1 Corintios 12:13, ahí vamos, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que con la enseñanza en el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Quiero que tengamos en presente el 15, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Parece como que nosotros, si entendemos las cosas espirituales se piensa ahí como que nosotros no podemos ser juzgados. Claro que sí, mis hermanos, somos carne y somos humanos y vamos a verlo de diferente, en las diferentes traducción y vamos a ver la diferencia. El 16 dice, 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora se los voy a leer en una versión de traducción del lenguaje actual. Pero como Dios nos dio su espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. 14. Dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y también pueden entenderlas. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. 15, ahí es lo que le digo que vamos a ver. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examina y todo lo entiende. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. ¿Ok? Diferente, ¿se fijan? Entonces, no que vamos a hacer, que no podemos ser juzgados, no, sí podemos, sí tenemos, podemos equivocarnos, sí podemos, lo que como los, Pablo, aún cuando Pablo les enseñaba a los de Berea, ellos verificaban lo que decía en la palabra, y eso debemos hacer diario y siempre que un predicador, no importa quién sea, no importa que tenga su doctorado, no importa que tenga su apóstol o lo que tenga nombramiento, nosotros debemos irnos y enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios, no lo que diga un hombre, ¿ok? Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Y si pensamos, dice hay un proverbio que dice, lo que piensa el hombre, eso es. Y si nosotros pensamos en las cosas de Cristo, dice que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y vamos enfocándonos a lo que Él es el Señor. Entonces, eso fíjese, eso es lo que verdaderamente nosotros debemos tener como sana doctrina, entre parecernos más y más a nuestro Señor. Yo sé que es muy duro, muy difícil, yo lo entiendo. Como hombre, yo lo entiendo perfectamente, pero no es imposible si Él está con nosotros. ¿Ok? Debemos amar la sana doctrina porque nos lleva a la santidad. Dice, en 1 Timoteo 1:10 nos dice que existe una forma de vivir que es contraria a la sana doctrina. La doctrina correcta está ligada a la manera correcta de vivir. Y esto es lo que quiere decir Pablo cuando habla del pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Ok? Dice, todas estas cosas, sin duda, que el escritor del libro de Corintios pensaba en la actitud de Dios.
Cuando se atan los fundamentos de la esencia de Dios, pasando a llevar la verdad, la rectitud, la justicia, la ley, el orden que forman la base de la textura, en este caso, textura social y teocrática de nuestra doctrina. Pero cuando se percibe el juicio, la sociedad se corrompe y se desprecian los fundamentos de Dios. Entonces, ¿qué cosas debemos hacer nosotros? ¿Qué cosas debemos hacer con la sana doctrina? Fíjese, aunque por nosotros mismos somos incapaces de remediar la perversión moral del hombre, podemos ejercer nuestra fe en Dios, que por ser soberano puede corregir todos los males. Desde los tiempos de los apóstoles, todos los fundamentos de nuestra fe han sido atacados y la apostasía libremente predica su mensaje de destrucción a los cuatro vientos. Esto lo vemos a diario, internet está plagado de todo esto, el modernismo abierto, incluso miren hermano, dentro de la congregación, dentro de mis hermanos, dentro del liderazgo, mis hermanos, hay una a veces modernidad abierta y sutilmente siempre ha tratado de socavar los pilares de la verdad. Aún podemos ver en estos tiempos cómo se atan los fundamentos, se atacan los fundamentos de nuestra fe cristiana y con ello las enseñanzas de la palabra de Dios, queriendo considerarlas obsoletas, pero su palabra dice que no saben, no entienden, dice, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Dicho todo esto, nos surge una pregunta. ¿Qué debemos hacer los hijos de Dios ante esta triste realidad? Realmente, si nosotros enseñamos lo que es la sana doctrina, vamos a tener bien fundamentado estas cosas, mi hermano. No va a venir, miren, modernismo siempre va a estar presente. Siempre vamos a querer ajustar la palabra al modernismo, a los cambios que están. Sí, hay cosas que se pueden no modernizar, se pueden adaptar, pero hay cosas que no se pueden adaptar, que está así como Dios las instituyó. Muchas veces nosotros podemos justificarlo de mil maneras, de mil formas, pero realmente nunca el fundamento o las bases principales nunca van a dejar de pasar. Si ustedes se fijan, los modernistas y liberales pueden tratar de destruir todos los cimientos del cristianismo, pero por la gracia de Dios todos nuestros fundamentos han sido puestos por Él mismo y estos permanecerán firmes e inalterables. Como dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda Timoteo 2:19. A pesar, dice, de los esfuerzos de los críticos de quitar todo lo que es la palabra de Dios, la palabra de Dios son 66 libros que son intactos, que se han mantenido, que han estado ahí. Dice, todo desde el principio de que se fundamentó, de lo que se empezó a construir la palabra, ha sido, mire, ese libro más leído, más vendido, pero más criticado a la vez, más para muchos controversial, pero para nosotros como ese es una piedra que es un fundamento, que es Cristo, y esa piedra también puede ser de tropiezo para otros, ¿ok? Cuando vemos que alguien ataca la palabra de Dios, el justo, en este caso nosotros, debemos contender eficazmente por la fe, para lo cual el Señor nos da la sabiduría, el poder y las herramientas para poder hacerlo sin que nos hagamos contenciosos. Mira, hermano, podemos defender la palabra de Dios, podemos hacer las cosas, pero sin contender, mis hermanos. Podemos ser atacados, pero como decimos nosotros, take it easy, calmaditos, tranquilos. Y Dios nos da la sabiduría para no contrarrestar, bueno, sí para contrarrestar, pero a la vez para edificar, no peleando, mis hermanos, no contendiendo, como diciendo yo tengo la verdad absoluta y punto, no, sino que abriendo, decidiendo los fundamentos, ellos mismos se van a topar con la palabra y ellos mismos van a tropezar y ellos mismos van a ser, en este caso si siguen van a ser confundidos, pero a la vez se les va a abrir
una luz y esa luz es Cristo. Y si lo encuentra, mi hermano, vamos a tener un hermano más, vamos a ganar un alma más. Pero para poder contener con la integridad de la Escritura y defender nuestra fe y la doctrina que contiene este sagrado libro, es necesario y básico estudiarlas sistemáticamente con oración para poder comprender con claridad. Si no la leemos, si no la comprendemos con claridad, no vamos a poder entender, no vamos a poderles dar, mi hermano. Podemos dar de nuestro pensamiento, de lo que hemos oído, pero conforme la palabra se defiende sola, mi hermano. Ella puede pelear, nomás es cuestión de decirla claramente y correctamente. Nada más, es todo. La palabra se puede defender sola. Los verdaderamente creyentes sostienen que las doctrinas de la Escritura en su totalidad no proceden de la mente humana, sino que su contenido viene del mismo Dios. Así que eso, mi hermano, hay que tenerlo presente. En las Escrituras es la revelación de la mente de Dios a la mente del hombre. Y ellas afirman que a menos que uno no esté lleno del Espíritu Santo, dice, apenas no lo va a poder comprender. ¿Qué hizo posible tal revelación? No se podrá comprender su contenido en su totalidad. Y sí es cierto, mi hermano. Si Dios no está revelándonos a nuestra mente a través de su Espíritu, nunca lo vamos a poder comprender, nunca lo vamos a poder explicar, nunca vamos a poder estudiar, mi hermano. Incluso mucho menos lo vamos a poder desglosárselo a alguien. Básicamente, es una gran necesidad rechazar el hecho de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y la Escritura referente a esto nos aclara que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, vamos orando a nuestro Dios Todopoderoso para que nos ilumine, sabiendo que por medio de su gracia fuimos constituidos justos y santos conforme a su plan divino. Y que podemos ser útiles enseñando a otros la sana doctrina, y podemos decir como el apóstol Pablo dijo: considerar lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Si nosotros comprendemos esto, mi hermano, vamos a empezar a enseñar perfectamente lo que es todo lo que hay en la palabra de Dios. Dice: la doctrina correcta está ligada a la manera correcta de vivir. Y esto es lo que quiere decir Pablo cuando habla el pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Eso significa, mi hermano, que nosotros, fíjese, es la manera de cómo nosotros la recibimos y la vivimos. Y si la vivimos, esa es la piedad. La sana doctrina nos enseña acerca de un Dios santo y que está airado con el pecado, pero que nos ama lo suficiente como para sacrificar a su Hijo a nuestro favor, para librarnos de ese pecado. La sana doctrina de un Dios santo produce gente santa. No porque nosotros seamos santos, sino que Él nos santifica, mi hermano. Cada vez que venimos a Él y decimos: Señor, aquí estamos, Señor, somos imperfectos, Señor. Pero Él, en su amor, en su infinito amor, nos perfecciona y nos da ese toque de Él, esa presencia de Él que no nos deja. Él siempre nos sustenta, Él siempre está con nosotros, y es el que se presenta, mi hermano. Debemos amar la sana doctrina porque nos guarda de las falsas doctrinas. Las Escrituras apuntan a 3 fuentes de doctrina. Fíjense, 3 fuentes de doctrinas: las demoníacas, o lo de los demonios, 1 Timoteo 4:1. La de los hombres, fíjense, ¿por dónde viene la doctrina? Puede ser tanto por parte de los demoníacos, por parte del hombre y de Dios mismo. ¿Se fijan? 1 Timoteo 4:1 nos dice: de los hombres es Mateo 15:9, y de Dios mismo, de Tito 2:10. La sana doctrina fluye de Dios mismo y es incorruptible y dadora de vida. La sana doctrina es un ancla de verdad que nos guarda de ser llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Efesios 4:14. El amor por la sana doctrina será un escudo de verdad contra las mentiras y las doctrinas del enemigo.
muy bien, que son de inclinación, ahorita van en un exponente, hermano. De verdad nos van ganando en muchas cosas, pero erróneamente, mi hermano. Hay muchas, ¿cómo se llama? Teorías, muchas cosas que pasan en Discovery, que pasan en todos estos... más que todo en Discovery, ¿verdad? Que vienen cosas que según la Biblia, pero que son erradas completamente, mi hermano. Y eso van en exponencial ahorita. Debemos amar la sana doctrina porque nos lleva a la acción. Las escrituras preparan a los hombres y a las mujeres para toda buena obra, dice en 2 Timoteo 3:17, para toda buena obra. El mismo modo, una enseñanza sana de la sana doctrina de las escrituras cataliza en el servicio como el testimonio, al instalar una convicción profunda y un gozo real en la vida de los cristianos. Escuchar la verdad de las escrituras enseñada claramente exalta la misericordia y la gracia de Dios, lo cual hará que estemos agradecidos y obedezcamos sus mandamientos para hacer luz en el mundo y proclamar el evangelio, adornando la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tito 2 del 7 al 10. Y debemos amar la sana doctrina porque esto significa amar a Cristo mismo. Nada podemos nosotros a veces escuchar cuando dice, no necesito la sana doctrina, solamente quiero amar a Jesús. Esta gente no entiende que la doctrina en la que nos habla, es decir, la doctrina en la que nos habla de Jesús, que es la verdad hecha carne. Jesús vino a predicar, dice Marcos 1:38, esa sana doctrina. Su predicación incluía comunicar doctrina que proclamaba quién es Él, cómo debe vivir sus discípulos en relación con Él y con el mundo. Y debemos amar la sana doctrina porque al final nos lleva a la adoración. Si nosotros encontramos la adoración, no es solamente el resultado de la doctrina, es la razón por la que la doctrina existe. Pablo ejemplificaba esta conclusión, concluyendo una porción que dice, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Y para terminar, mi hermano, concluir y aterrizar todo esto, yo quería irme un poquito rápido para llegar antes de la media hora y tener eso en presente. Dios quiere que la sana doctrina llegue a la iglesia con creyentes santos, que exalten y proclamen a Cristo y que maduren diariamente en el conocimiento de Dios y la obediencia a Él. Así como aprendimos de este pastor, muchos han aprendido ahorita en las iglesias que a veces hablamos cosas que no edifican, mi hermano. Pero hemos visto que a menudo el crecimiento de la sana doctrina viene cuando la palabra derriba las doctrinas que no son sanas, que están enraizadas en un marco teológico defectuoso, y valoramos culturas específicas o simplemente el no leer las escrituras en su adecuado contexto histórico, bíblico y literario. Si nosotros aprendemos a leer y a escudriñar como debe de ser la sana doctrina, vamos a encontrar esos tesoros, esas perlas que nosotros tiene ahí en los fundamentos de la palabra de Dios. Y eso vamos a ver si nosotros escudriñamos, como le digo, históricamente, bíblicamente y literariamente. Si preparamos nuestro corazón para el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a aprender tantas cosas. En verdad, mi hermano, deseamos como hermanos, como piedras vivas, edificarnos, animarnos unos a otros. Dios me los bendiga, que sea de gran bendición, que tengamos una excelente semana y, verdad, vamos a gozarnos con esta nueva cosa. No tanto por la congregación, sino por nosotros como piedras vivas. Dios me los bendiga. Nos vemos a la próxima.